Te estoy mirando, profe. Estoy... Adivina Sí, qué estoy haciendo yo. A ver si adivina. corrigiendo. No. ¿Con qué estoy siempre quejándome, renegando? Ah, sí, Con el Chamilo, con la plataforma para pasar. sí, a mí recién se me cortó, ¿viste? Así que digo, bueno, no, no prendo la cámara si no se me corta. Y eso que no hay viento, está hermoso, pero no hay viento. Uy, perdón, se saltó algo. ¿Ya se pasó el viento? Sí, el año pasado hacíamos por Zoom y por la otra plataforma y andaba genial todo, ¿viste? Este Mm. año, bueno, le exigieron una plataforma como propia y una porquería el chamino. Sí, mientras voy poniendo, a ver esto. Vamos, día 6. Ah, ya Zoom estamos en teníamos, noviembre. ¿viste? Estaba genial. ¿Cómo? Classroom teníamos. Colgaban los profes todo ahí, no había problema, ¿viste? Ah, No había problemas de conexión. Estaba bueno, nomás que se corta cada 40 como ahora, ¿viste? Pero sí, porque esto si no se paga, sí. ya se pasó el momento de bondad de Zoom que Y te sí, daba gratis en la pandemia. esto te muestran el caramelo, una vez que te gustó, te lo cobran. Obvio, obvio. Bueno, esperemos a ver quién más se suma. Ya está, ya está. A ver. Pero bien. Ahí está.
Bueno, la idea era ver ahora un poquito sobre el cine de vanguardia en Rusia. Cuando se sume más gente, ponemos un videito como de 15 minutos, que está bueno, como todo esto que leímos y qué sé yo, veamos a ver cómo impactó en el cine. Que, Bueno, profe. bueno, sí. Eh, pero bueno, esperemos un minutito más antes de empezar. Mañana está en el Drive, pero por las dudas pregunto. ¿Tenemos la última comprobación? Así es. Bueno, La última, ya estamos todos llegando a lo último de lo último. ¿Cómo llegamos? No sé. Pero ahí estamos. Llegamos a lo último con lo último. Exacto, sí, sí. ¿y las notas más o menos cuando vas a darnos? Cuanto pueda corregir todo, yo voy a intentar apurarme todo lo que pueda, pero no quiero decir cosas que no son. Se está metiendo más gente. Para la semana que viene me gustaría tener la de española y ojalá llegara también a hacer lo mismo, pero no sé si llego. Tengo que ver. Pero me gustaría ya cerrar con todo. Bueno, ahora que ya somos más, entonces les decía que un poco que habíamos hablado de ver entonces cómo el impacto de las vanguardias que habíamos estado viendo, cómo funcionaban en el cine. Entonces vamos a ver un pequeño video sobre el cine de vanguardia de Rusia, que se acuerdan que hablamos que fue como uno de los ejes, uno de los centros del cine experimental de vanguardia fue Rusia. Calculo que yo creo que los dos más importantes son Rusia y Francia en cuanto a cine de vanguardia. Entonces un poquito vimos con ustedes las cuestiones que comentaron y de Francia y ahora entremos a Rusia, que es otro de los países donde se hace presente bastante. Vamos a ponerlo. Ah, no, de nuevo lo mismo. No puse compartir sonido. Ahí va. Así. Está. Bueno. Un momento. Bien, ahí pongo. Realismo extremo, multitudes enardecidas, revoluciones históricas, militancia, simbolismos, fuerza y lucha. Y por sobre todas las cosas, el surgimiento de directores audaces que registraron los cambios de una nación y la posicionaron en lo más alto de la cinematografía mundial. Hoy, en Historia del Cine, nos adentraremos en el cine soviético. Como en muchas partes del mundo, el cine llegó al por entonces Imperio Ruso a los primeros meses de su aparición. Era 1896 cuando Francis Dublier, un camarógrafo de los hermanos Lumière, viajó a aquellas frías tierras europeas para filmar la coronación del zar Nicolás II. De ahí no pasó mucho tiempo para que abrieran los primeros cines, que pertenecían a las compañías francesas Gaumont y Pathé. Sin embargo, pese a la simpatía inicial, era visto con desdén por las autoridades zaristas y los censores. Controlaban la distribución de las salas y establecían que las funciones debían concluir a las 9 de la noche. Mientras lentamente el público se iba acercando a las salas, fueron surgiendo las primeras compañías cinematográficas. La primera película de ficción de ese país fue Stenka Razin, de 1908, a cargo de Vladimir Romashkov, sobre un ex líder de los cosacos que se enfrentó a la nobleza.
De esta manera, también significa el primer antecedente de la preocupación de ese cine por personajes y sucesos históricos. A partir de ese momento, fueron producidos una gran cantidad de films que no se diferenciaban ni temática ni narrativamente de los que provenían de Francia o Dinamarca. En 1911 llegó el primer largometraje ruso y el primero rodado a 2 cámaras. Este se titulaba La defensa de Sebastopol, dirigido por Vasily Goncharov y Alexander Kansonkov. Además, Jan Sonkov también fue productor y el primer empresario ruso dedicado al cine. Al poco tiempo fueron apareciendo más directores que enriquecieron ese periodo zarista, como Yevgeny Bauer, Alexander Drankov, Vladimir Gardin, Ladislav Starevich y Yakov Protatsanov. La mayor parte venían del teatro y aprendieron a hacer cine con la práctica. Por su parte, Iván Motsuhin fue la primera estrella del cine ruso. Se estrenaron más films bélicos, comedias, dramas históricos, adaptaciones de novelas y hasta producciones de género fantástico, empezando por Aelita, de Protatsanov, que fue la primera película rusa sobre viajes al espacio. En 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, emergieron películas de carácter patriótico. Al mismo tiempo, la importación de películas extranjeras quedó en suspenso, lo que posibilitó el crecimiento de la industria cinematográfica interna. Para 1916, la cantidad de producciones rusas llegaba a la cifra de 499. El cine del Imperio Ruso y el Imperio Ruso en general cambiaron para siempre a partir de febrero de 1917. El régimen zarista fue derribado por los bolcheviques, pertenecientes al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Entonces hubo un gobierno previsional que también cayó meses después en la denominada Revolución de Octubre. Fue la primera vez en la era moderna que una nación estaba bajo un régimen socialista. Los bolcheviques eran liderados por Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Una vez en el poder, se encargó de una serie de reformas a favor del Estado, quitándole recursos al imperio. Incluso firmó un tratado de paz con el Imperio Alemán para salir de la Primera Guerra Mundial. Gracias a sus acciones, para 1922, el antiguo imperio ruso pasó a ser conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, usualmente llamado la Unión Soviética. Lenin advirtió que el cine, como la radio, tenía un alcance masivo, que podía ser más que mero entretenimiento. En una nación donde la mayoría de las personas eran analfabetas, las películas servirían de gran ayuda para transmitir el pensamiento bolchevique. No por nada supo decir: de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante. El primer paso fue nacionalizar por decreto la industria cinematográfica en 1919, para luego fundar la Escuela Cinematográfica del Estado, con sede en Moscú, dirigida por Vladimir Gardin. Así fue formada la primera generación de cineastas soviéticos comprometidos con la causa e incentivados a alejarse del estilo del cine imperial. Esto igual no duró tanto, porque muchos de los flamantes camarógrafos y artistas emigraron a Francia, Alemania o Estados Unidos, donde había industrias más poderosas. Sin embargo, algunos se quedaron para contribuir al crecimiento de la cinematografía local. La mayoría ganó experiencia durante la Guerra Civil Rusa, que tuvo lugar entre 1917 y 1923. Allí podían filmar soldados y batallas que serían proyectadas a modo de noticieros. Pero entonces ocurrió un imprevisto. El material de película virgen comenzó a escasear. Ni esa carencia de recursos ni otros inconvenientes fueron impedimentos para el surgimiento de una vanguardia que cambió el cine para toda la historia. Uno de los primeros grandes cineastas del cine soviético fue Lev Kuleshov. Empezó de adolescente como escenógrafo y asistente de dirección de la mano de Bauer. A los 21 años, con ayuda de Gardin, ya daba clases en el instituto. Para ese entonces había desarrollado una visión propia, alejada de las convenciones del cine zarista, que tuvo como detonante una experiencia en esa corriente. Cuando le tocó actuar en la película Por la felicidad de Bauer, quedó horrorizado por su representación naturalista. A partir de ese momento, decidió alejarse de ese estilo y acuñó máximas como "abajo el drama psicológico ruso". Otra de sus frases permite ilustrar su enfoque sobre el quehacer cinematográfico, inspirado en los trabajos de David Ward Griffith en Estados Unidos. La producción de un film no difiere de la construcción de una máquina. Su primer paso fue la creación del laboratorio experimental. Junto a un grupo de fieles discípulos, comenzó a realizar películas usando imágenes fijas y explotando las posibilidades de un recurso cinematográfico específico: el montaje.
Fiel a su impronta, Kuleshov no se conformaba con unir los fotogramas de manera convencional, sino que probó algo nuevo, pero su principal legado cinematográfico fue el hoy famoso efecto Kuleshov. El director colocó un primer plano de Iván Motsuhin con expresión neutra e hizo una yuxtaposición con diferentes imágenes, como un plato de sopa, el cuerpo de una nena en un ataúd y una mujer posando en un diván. De esta manera, solo mediante el montaje, logró transmitir en los espectadores hambre, dolor y deseo. Generó un nuevo sentido a partir de imágenes diferentes que el realizador definía como signos. El efecto Kuleshov es el más destacado de varios experimentos del director con el montaje. La visión de Kuleshov iba de la mano de la ideología socialista de Lenin, lo que se aprecia más claramente en films como Las extraordinarias aventuras de Mr. West en el país de los bolcheviques de 1924. El laboratorio experimental de Kuleshov llevó al montaje cinematográfico a otro nivel e inspiró a que otros cineastas se agruparan en sus propias iniciativas rupturistas. Hubo otro director que supo trabajar con Kuleshov, aunque desarrolló otra búsqueda. Él era Dziga Vertov. Nacido como Denis Abramovich Kaufman, comenzó su carrera como montajista de noticias y fundó el noticiero Kino Pravda, que significa Cine Verdad. Este trabajo, tan en contacto con el mundo real, fue decisivo. En 1919, junto a su esposa, la también cineasta Yelizaveta Svilova, ideó la teoría del cine ojo, donde se declaraba que la imagen debía ser depurada de artificios para alcanzar la objetividad integral que solo podía conseguir mediante la cámara, que ve incluso mejor que el ojo humano. Por eso, prescindía de guiones, de actores profesionales, decorados e iluminación y se concentraba en la realidad, en imágenes puras. No rechazó el montaje, pero solo lo fue utilizando en función de preservar la realidad. Sus películas, como La sexta parte del mundo y El hombre de la cámara, son buenas puestas en prácticas de sus ideas. De hecho, El hombre de la cámara, un documental mudo sin trama, fue elegido en 2008 por la revista Sight and Sound como la 8ª mejor película de la historia. Pero de los nuevos cineastas que enriquecían el cine soviético, ninguno sobresalió tanto como Sergei Eisenstein. Nacido en 1898, estudió ingeniería y se interesó en la pintura, especialmente por el arte del Renacimiento. Leonardo da Vinci se volvió su principal referente. Por su parte, su afinidad al partido bolchevique lo llevó a unirse al Ejército Rojo, pero no abandonó sus inclinaciones artísticas. Se unió a una compañía teatral donde empezó como escenógrafo y ascendió rápido a director. En sus puestas ya se apreciaban sus ambiciones creativas de carácter hiperrealista que lo llevaron a montar la obra Máscaras de gas en una verdadera fábrica de gas. Decepcionado por los límites del lenguaje teatral, Eisenstein se fijó en el cine de los nuevos directores y sus doctrinas, al punto de desarrollar él mismo su propia teoría, la del montaje de atracciones. En este manifiesto, publicado en 1923, presentaba un enfoque que tomaba elementos tanto del circo y del music hall como de los ideogramas japoneses, en el que la yuxtaposición de dos elementos generaba un tercero. El montaje de atracciones estaba dividido en categorías: montaje rítmico, montaje tonal, montaje métrico y montaje armónico, sin olvidar el montaje intelectual, que era una versión más compleja. Para Eisenstein, el montaje debía apuntar a un impacto emotivo mediante los simbolismos, un concepto que rompía con las convenciones narrativas del ya viejo cine imperialista ruso y de la mayoría del cine de otros países. Eisenstein puso en la práctica el montaje de atracciones en su ópera prima, La Huelga, de 1924. Aquí narra un episodio ocurrido en 1903 acerca de una protesta que devino en masacre. Haciendo gala de sus teorías, el director yuxtapone en el final la matanza de los huelguistas con el sacrificio de vacas. Otro detalle importante es que por primera vez en el cine soviético, la protagonista es la masa de gente, el pueblo. La Huelga fue un éxito rotundo, pero también fue apenas el prólogo del verdadero suceso en la carrera de Eisenstein, el acorazado Potemkin. Estrenada en 1925, mostraba un grupo de marineros que se sublevan. Esta superproducción, basada en otro hecho verídico, le permitió al director expandir su búsqueda a la hora de plasmar multitudes enardecidas y explotar su montaje de atracciones. Casi no hay movimientos de cámara, ya que el ritmo está dado por lo que sucede en el cuadro y por el montaje. De los 1.290 planos en total, 170 forman parte de la ya mítica secuencia de la escalera de Odessa, en la que el pueblo es atacado sin piedad por los soldados zaristas. En medio del caos y la confusión, una mujer es asesinada por uno de los disparos y su cochecito de bebé comienza a caer por las escaleras. Este momento es uno de los momentos más dramáticos y desesperantes de la historia del cine, y si les resulta familiar es porque Brian De Palma lo tomó como inspiración para su propia gran escena con Cochecito en Los Intocables, que a su vez fue parodiada en la
La pistola desnuda y que también tuvo otra parodia gracias a Los Simpson, una prueba de los insospechados alcances de un concepto. El acorazado Potemkin se volvió la película más emblemática de la filmografía soviética y la primera de esa camada en trascender fronteras. Eisenstein tuvo la oportunidad de revalidar su talento en el siguiente proyecto, Octubre, de 1928. Esta producción fue encargada por el Comité Central del Partido Comunista para conmemorar el 10º aniversario de la revolución en la que el mismo director fue partícipe. El resultado final agrega yuxtaposición de imágenes para generar sentido y que le sentaba bien al clima delirante de la propuesta. Sin embargo, la película tuvo problemas. Joseph Stalin había alcanzado el poder en la Unión Soviética tras la muerte de Lenin en 1924 y se propuso eliminar a los opositores dentro del comunismo, como León Trotsky. Como resultado, Eisenstein debió quitar a Trotsky de la película. Octubre no fue tan exitosa cuando se estrenó, pero con el tiempo alcanzó una importancia similar a la del acorazado Potemkin. Con un enfoque distinto al de Eisenstein apareció otro pionero del cine soviético, Vsevolod Pudovkin. Surgido del laboratorio de Kuleshov, logró ganarse su propio nombre mediante la trilogía de film compuestas por La Madre, El fin de San Petersburgo y Tempestad sobre Asia, estrenados entre 1926 y 1928. A diferencia de Eisenstein y de otros nuevos maestros, Pudovkin sí se aferraba a un guión sólido y al trabajo de los actores, haciendo foco en personajes individuales. También el montaje era más tradicional y estaba previamente establecido. Sin embargo, al igual que sus colegas, su obra seguía siendo fiel a la ideología bolchevique al mostrar personajes de las clases más bajas. También en esos años se hizo lugar a Alexander Dovienko. Luego de ser maestro y caricaturista, concretó la hoy considerada trilogía ucraniana, Svenigorá, Arsenal y La Tierra. Al igual que Eisenstein, comenzó a padecer el régimen de Stalin y eventualmente dejó la dirección para dedicarse a escribir. A fines de los años 20, el cine sonoro comenzaba a imponerse en el mundo desde Hollywood. En la Unión Soviética aún no contaban con los recursos indispensables para la utilización de sonido en el cine, pero los cineastas no fueron ajenos al tema. En 1928, Eisenstein, Pudovkin y Grigori Alexandrov publicaron el Manifiesto del Sonido, en el que expresaban sus pareceres acerca de este adelanto técnico. Creían que el mal uso del sonido podía perjudicar sus obras y le quitaría expresividad. Si bien varios de aquellos directores siguieron trabajando durante el período sonoro, la vanguardia que había cambiado el cine de esa nación se dio por terminada. Pero al poco tiempo después de concluir, el cine soviético demostró su importancia. El neorrealismo italiano que ya vimos en estos videos aprovechó algunas de sus características, como la inclusión de personajes de la clase obrera y sus padecimientos. El efecto Kuleshov fue una influencia decisiva y muy apreciada por cineastas como Alfred Hitchcock. En tanto, Vertov se transformó en un referente dentro del género documental. Eisenstein siguió teniendo una influencia insospechada y fanáticos de todo tipo. En 2004, el dúo Pet Shop Boys grabó una nueva banda sonora de El acorazado Potemkin junto a la Orquesta Sinfónica de Dresden. Además, la escuela de cine pasó a denominarse desde 2008 la Universidad Panrusa Gerasimov de Cinematografía. En esta y otras instituciones, las teorías y prácticas de los pioneros siguen formando parte de los programas de enseñanza. El cine de Rusia siguió teniendo películas y cineastas destacables como Andrei Tarkovsky y Alexander Sokurov. Este último demostró que bien podía continuar las audacias formales de sus compatriotas de antaño. Rodó El arca rusa en un plano secuencia y suele trabajar con actores no conocidos. Sin duda, en tiempos de revolución, el cine soviético revolucionó para siempre el cine entero y continúa inspirando a nuevas generaciones de directores. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo. Bien. Bueno, a ver, esperen antes de que se me cierre esto. Bueno. Bueno, un par de cuestiones que me parecen interesantes destacar. O sea, si las vanguardias proponían, ¿no? Como quiebres, vueltas a empezar desde cero, rupturas y qué sé yo, en Rusia eso se vive aún más porque eso va acompañado de procesos históricos que son la revolución, no solo la Primera Guerra Mundial, sino también la propia revolución dentro del país y el pasaje del zarismo a una sociedad comunista. Entonces,
no es de extrañar que haya material fértil en una sociedad que está experimentando todos estos cambios, que la vanguardia pegue más fuertemente y que en el cine se dé también más fuertemente que quizás en otros lugares. Y en ese sentido también es algo interesante que pensemos siempre, ¿no? Pensamos en la idea de Benjamin que vimos sobre el arte en la época de reproductibilidad técnica y la idea de que esto llega a las masas y bueno, cómo rápidamente el gobierno leninista toma el cine como una forma de artística que le interesa especialmente porque justamente llega a mayor cantidad de gente y porque también trataban con un montón de población analfabeta. Por lo tanto, la palabra escrita o esas cuestiones no iban a ser tan eficaces como sí lo podía ser el cine. Profe, ¿cómo pasó con la fotografía? Exacto, ¿no? Como cuando Benjamin habla de la época de la obra de arte en la época de reproductividad técnica, está pensando básicamente en la fotografía y en el cine, ¿no? Como que su análisis tiene que ver con eso, porque cuando Benjamin escribe esto también es en los años 30, o sea que está o acaba de suceder o está sucediendo, esos cambios están sucediendo, ¿no? Entonces, me parece interesante como pensar eso, traerlo a Benjamin siempre. Por algo Benjamin se lo sigue leyendo y es un clásico de la teoría cultural, de la filosofía, de lo que sea, porque bueno, lo que él pensó nos sigue hablando. Entonces, bueno, rápidamente, o sea, Lenin muy inteligentemente se da cuenta de que ese formato le sirve y nacionaliza entonces la industria del cine, porque lo que va a necesitar es hacerla jugar para su favor. También me pareció interesante que acá se habla de la relación para muchos cineastas, o como que el cine está indisociado de la idea de máquina, ¿no? Entonces, si pensamos en la vanguardia, ¿no? Que hacían también un montón de referencias a todo lo que tiene que ver con lo maquínico, lo tecnológico, la velocidad, todas cuestiones que ustedes mencionaron en sus exposiciones, bueno, el cine por antonomasia, porque además de la máquina de filmar, el cine está lleno, para hacer cine hay muchas máquinas, están las luces, está la máquina con la que se filma, pero también está la máquina para editar, cómo se revelaban las cintas, bueno, todavía no había cine sonoro, pero cuando se incluye lo sonoro hay otras máquinas que van a dar cuenta de eso, bueno, en fin, como un formato muy atravesado por esta idea de las máquinas. Y que a la vez esas máquinas abren la puerta de la experimentación, ¿no? Porque ya sea en cómo está filmado, ya sea en cómo está iluminado, o ya sea en cómo está editado, son todos procesos que las máquinas ayudan a poder proponer cosas nuevas y diferentes. Y en ese sentido se viene como con el gran recurso del cine, desde su nacimiento hasta el día de hoy, que es el montaje, ¿no? Esta idea de que se filma, pero después, en el momento de la edición, se monta de tal manera que se generan nuevos sentidos. Cuando yo coloco una imagen junto a otra, estoy generando un sentido nuevo que no existiría si no hubiera juntado esas dos imágenes, si no las hubiera puesto en relación, ¿no? Profe, la del efecto Kuleshov, puede ser, Sí, que mostraba la cara de la persona y después tres fotos, primero la foto de la persona ahí quieta y después tres fotos, y eso da la impresión de, yo noté hambre, muerte y me faltó otra más que no llega a notar. exacto, ¿no? Como esa cara sin nada después, no sé qué diría, pero si vos le pones al lado Comida, hambre. comida o lo que sea, bueno, ya asociás que ese personaje está sintiendo hambre, pero si hubieras visto solamente el fotograma del personaje sin la comida al lado, no pensarías que tiene hambre, puedes pensar cualquier cosa, ¿no? No está definido. Digo, al ponerle la comida al lado, entonces tu cerebro hace esa relación y de ahí sacas hambre, ¿no? Tenés la cara de alguien, comida, y el resultado de eso no es cara más comida, el resultado de eso es hambre, ¿no? Y después, bueno, habla sobre Eisenstein, que es como el gran pope del cine soviético de vanguardia, que me gustaría quizás la semana que viene si ver algo de eso. Me interesó mucho como la combinación esta entre ingeniero y
un personaje interesado en la pintura renacentista, ¿no? Es una combinación un tanto extraña, pero que a la vez explica un montón de cosas, porque sus películas claramente tienen un trabajo sobre lo visual muy interesante, o sea, es alguien que tiene un ojo muy entrenado, y bueno, el interés del ingeniero también sobre trabajar con la máquina, ¿no? Esa idea. Vieron que menciona que escribió un manifiesto como buen vanguardista, todos escriben sus manifiestos, Einstein también. Y acá se detiene más como en la idea esto del montaje, ¿no? Y habla de los distintos tipos de montaje, de los montajes de atracciones, y es interesante porque Eisenstein, además de que lo hace y escribe su manifiesto, y es como una suerte también de teórico del cine, porque lo que está haciendo también es sentar las bases para pensar cómo hacer cine, ¿no? Entonces la idea está de que el montaje, en realidad lo que es, uno tendría que dar la definición de montaje, sería, bueno, la juxtaposición de dos, que lo dicen, ¿no? Como dice, la juxtaposición de dos elementos que da lugar a un tercero, ¿no? No es que A más B es igual a AB, sino que A más B es igual a C, ¿no? Como decíamos recién, cara, comida es igual a hambre, no es igual a cara y comida, ¿no? Entonces esta idea de que se crea sentido y que eso además es un signo. O sea, nosotros lo interpretamos de la misma manera que cuando leemos una palabra es un signo que nosotros interpretamos, ¿no? La palabra árbol, escrita A-R-B-O-L, es un signo, pero que nosotros en nuestra cabeza nos hacemos la idea de un árbol, ¿no? Y todos lo leemos y entendemos de qué estamos hablando. Bueno, en el cine opera con la idea de montaje. Veo esto, y al lado de eso inmediatamente viene esta otra imagen, y yo interpreto un signo de todo eso, que no es solamente la suma de las partes, ¿no? Sino que se da a partir de un proceso mental que nosotros hacemos con eso. Después mostraba lo de Hitchcock, que yo creo que se lo mostré, que a partir de ese experimento, que es como, no, Hitchcock hace ese mismo experimento, que es la cara de él, medio cara así, con una sonrisita, y es cara de Hitchcock, una nena jugando en un jardín, y él medio como que se sonríe. Decís, claro, el personaje se enterneció porque veía a la nena jugando en el jardín. La misma cara de él sonriendo, y después una señora en bikini, y decís, viejo verde, ¿no? Digo, los dos resultados son distintos porque vos al lado, ¿qué le pusiste a esa sonrisa? Hay un señor sonriendo. Si le sumas niña, se enterneció por la niña jugando. Si le sumas señora en bikini, viejo verde que está mirón, que está mirando a esta señora con poca ropa. Digo, ahí es muy claro. Hitchcock hace ese ejercicio para mostrar realmente la capacidad que tiene el montaje. Es la misma cara, es el mismo personaje, y en uno pensás que es un viejito que está contento por mirar a una chica jugar, y por otro pensás que es un viejo verde. Bueno, esa es la magia del montaje. Que vos frente a esa misma cara puedas interpretar cosas diferentes de acuerdo a cómo viene montado lo que estás mirando. Y después, bueno, la idea también en Einstein me parece interesante, de pueblo como protagonista. No como no tanto el trabajo con protagonistas individuales, en el caso de Einstein, sino como todo el pueblo. Ya sea en Octubre, en Un acorazado Potemkin, el protagonista es el pueblo entero, el pueblo que se está rebelando frente a una injusticia o lo que sea. Y la idea entonces también de ese protagonista colectivo, que es un sujeto de la historia, ¿no? Que está ahí peleando o revolucionando, haciendo una revolución frente a algo que es injusto. Por último, bueno, la idea está de que el ritmo en Einstein está dado por el montaje y no tanto por el movimiento de cámaras, ¿no? Vieron que cuando mostraron los ejemplos, la cámara estaba como quieta y pasaban cosas, y después cortaba y se veía otra escena, y cortaba y se veía otra escena, y cortaba y se veía otra escena. Si nosotros miramos ahora cualquier película, en general eso no es tan común, ¿no? Ahora las cámaras se mueven, ¿no? Y van como un personaje habla, se mira al otro, o se recorre un paisaje, o se entra en una casa, o se entra en un auto, ¿no? O se entra en un boliche, lo que sea, la cámara se está moviendo y nos está mostrando algo de otra manera. En cambio, el ritmo acá estaba dado por los distintos planos, por el montaje, ¿no? Dado una escena o un plano al lado del otro, que requiere un poco más de osadía y de trabajo intelectual, ¿no? No es lo mismo que a vos la cámara te lleve lo podemos pensar un poco como un narrador omnisciente, ¿no? Cuando la cámara, no hay tantos cortes, cuando la cámara te va llevando así, es como que la cámara te está diciendo, bueno, y ahora mira acá, mira cómo es la casa, acá entró tal personaje, y acá pasó el otro, y es como lo que se está mostrando es lo que se ve. En cambio, con la idea de montaje se está haciendo otra cosa.
¿no? El significado de lo que estás viendo se está dando no solo por la imagen, sino por su relación con otras imágenes. No sé si quedó más o menos claro eso que estaba intentando decir de alguna manera. Pero bueno, ya es tarde. Y después, bueno, y también me parece interesante cómo la vanguardia enseguida al principio rechaza la idea de sonido, ¿no? Como esta cuestión medio, bueno, venimos a romper con todo, y qué sé yo, pero una vez que aparece una nueva tecnología, bueno, no, hasta acá, esto ya no nos parece, ¿no? Como esa cuestión que es un poco rara, ¿no? Porque estás a favor de todos los avances y las irrupciones de lo nuevo y qué sé yo, y cuando aparece algo nuevo ya no, porque te parece que va a romper con el cine. Y de hecho la aparición del sonido en el cine no rompió el cine, ni lo volvió algo peor, ni nada, sino que bueno, fue parte de su trayectoria y de su desarrollo, ¿no? Pero bueno, como esas posturas a veces un poco conservadoras, incluso en personas que no son conservadoras, ¿no? Que intentan hacer todo lo contrario a lo que es conservar algo. Sí, Diego. Sí, también como dice en el video, no tenían acceso a esa tecnología. Claro, pero Entonces por ahí vos podés no también, tener acceso y decir me gustaría tenerla, y no decir, no, esto es el fin del cine. Eso conserva. O sea, yo hay un montón de cosas que no tengo y las quiero tener. No las puedo tener, pero no por eso digo que no están buenas. ¿Qué sé yo? Acá me parece que es como una reacción medio conservadora, ¿no? Que bueno, de eso está plagado la historia. Incluso la gente más como empujada por lo nuevo llega a veces a sus límites. Hay que pensar que si vos habías pensado en cómo ser un cineasta con unas reglas del juego que son sin sonido, la incorporación del sonido te hacía replantearte absolutamente todo, porque una vez que entra el sonido en el cine, entra todo. Entra el diálogo, entran los ruidos ambientes, entran las explosiones, entra la música, el silencio, y el lenguaje ahí se complejiza muchísimo más, ¿no? El sonido ingresa en el cine y complejiza y da un montón de otras herramientas que antes no existían. Porque en Acorazado Potemkin, o sea, había una música que sonaba y qué sé yo, y con eso ya estábamos. Pensemos en las películas nuestras actuales y bueno, están los diálogos, están los sonidos ambientes de lo que sucede, hay explosiones, hay disparos, hay músicas puestas a propósito para generar ciertas cuestiones, digo, es una forma totalmente diferente, ¿no? Y de hecho hay géneros que caen con la caída, con el fin del cine mudo, hay ciertas películas, cierto tipo y géneros de películas que ya no se hacen más, porque con el cine sonoro ya no tienen sentido. Digo, las películas de Chaplin con sonido no tienen tanto sentido. Tiene sentido, o sea, es un género que se sostiene bien con el dispositivo de cine mudo, con el dispositivo de cine sonoro no, ya no tanto, ¿no? Entonces, bueno, como para pensar esas cosas. Es Bien. más, creería que quizás el cine mudo o el cine ese que hacía Chaplin tendría público, yo creo, ¿no? Pero tendría cierto público y sería un público selecto, porque había que entenderlas, ¿no? Había que tener cierto capital cultural para poder Por eso nos pasa, eso es interesante degustar, lo que digamos, decís. una película de Chaplin esa. era súper popular. A nosotros ahora nos Sí, cuesta ver sí, es verdad, Chaplin, porque nuestra cabeza está seteada de otra manera con el cine sonoro, claro. entonces no entendemos qué es eso que está pasando. Digo, la gente que veía Chaplin entendía perfectamente y era súper popular y la veían en distintos países, o sea, tampoco había problema del idioma, ¿no? Como la podías ver sin traducción, sin nada, porque no había sonido, y era inmensamente popular. Y nosotros ahora la vemos y te cuesta un poco. Ponele un pibe ahora que está en TikTok todo el día, una película de Chaplin, se queda tipo, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se resbaló? ¿Entendés? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está triste? Digo, nos resulta muy ajeno y es porque, y está bueno lo que señalás, porque es que cambió el lenguaje. Es un lenguaje al que ya no estamos acostumbrados, qué sé yo, de la misma manera que ya no estamos acostumbrados a una novela realista del siglo XIX de 500 páginas, tipo Doña Perfecta, pero con 300 páginas más, que vos decís, ¿para qué? Basta de contarme de qué color son las montañas, y ¿entendés? Y la casa y el sillón, como que pase algo, pero bueno, porque ya ese lenguaje nos queda lejos. Para bien y para mal, qué sé yo, los públicos son diferentes, nuestro seteo mental es diferente, qué sé yo. Así que bueno,
nada, eso, para tener una primera aproximación y bueno, vamos viendo cómo llegamos con los tiempos, a ver qué más podemos ver de cine, que me parece que está bueno como ver todo eso que leímos, verlo cómo funciona, ¿no? Nada. Bueno, nos vemos mañana. Que tengan una linda noche, descansen y nada, ya esto se está terminando, chiquis, falta poco. Nos vemos mañana. Nos Buenas vemos mañana, profe. noches, Chao, hasta chao. mañana. Chao. Chau.